Buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Esta mañana de sábado nuevamente les saludamos aquí en este momento preciso donde estamos comenzando nuestro programa La Voz del Espíritu y Profecía. Les extendemos a todos una cordial bienvenida y agradecemos que nos ayuden, nos apoyen para poder compartir este video. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado, que el Señor pueda acompañarles y vamos a orar para poder entrar de inmediato a nuestro estudio. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, agradecemos por el privilegio que nos das de poder ver la luz de este nuevo día, de este día santo, Señor. Ya dormimos la noche del sábado, ahora estamos participando de la luz de este día santo. Te rogamos que nos dirijas y sobre todo, Señor, que te quedes con nosotros ahora que vamos a estudiar, ahora que vamos a llevar a cabo este programa, La Voz del Espíritu y Profecía. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y permite, Señor, que podamos ser susceptibles, que podamos ser sensibles al toque del poder de tu Espíritu Santo. Bendice tu iglesia, Señor, bendice a los oyentes, a los amigos, Señor, de otro credo religioso que estarán escuchando estos mensajes. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues les recordamos que estamos estudiando el libro Conflicto de los Siglos y bueno, estamos en el capítulo número 12, la Reforma en Francia. Lo iniciamos el sábado pasado, está bastante largo, como decíamos, y voy a retomar un párrafo anterior de donde nos quedamos para que podamos tener el contexto. Ahora, si usted no tiene absolutamente nada del contexto, les invito para que puedan escuchar los temas, los videos, ver los videos anteriores. Ahí están en el YouTube, también los estamos subiendo ahorita, me parece que al Instagram, pero porque en el Facebook parece que nada más los conservan 30 días y luego ya los eliminan, pero en el YouTube los puede usted encontrar o en el Instagram. Dice, voy a a retomar el párrafo anterior, la luz derramada en Meaux, ahí donde había un párroco, un sacerdote que estaba bastante interesado en el movimiento de reforma, aunque después claudicó, pero el pueblo se mantuvo fiel. Entonces, en la ciudad de Meaux, la luz derramada en Meaux iba a extenderse más lejos. Cada día aumentaba el número de los convertidos. El rey contuvo por algún tiempo la ira del clero, porque despreciaba el estrecho fanatismo de los frailes. Pero al fin los jefes papales lograron prevalecer. Se levantó la hoguera. Al obispo de Meaux le obligaron a elegir entre ella y la retractación y optó por el camino más fácil. Pero a pesar de su caída, el rebaño de ese débil, note bien, de ese débil pastor se mantuvo firme, lo que decíamos hace un momento. Muchos dieron testimonio de la verdad entre las llamas, es decir, el pueblo, muchos del pueblo sí estuvieron dispuestos a ir a la hoguera, no importando la situación que estuvieran enfrentando. Con su valor y fidelidad en la hoguera, estos humildes cristianos hablaron a millares de personas que en días de paz no hubieran oído jamás el testimonio de ellos. Así que su martirio, porque ellos fueron mártires, su martirio fue de gran bendición para mucha gente que todavía de alguna otra manera no se podría haber convencido. Vamos ahora a entrar en el material nuevo. No eran solamente los pobres y los humildes los que en medio del padecimiento y del escarnio se atrevían a ser testigos del Señor. En las casas señoriales, note bien, no solo en las casas señoriales, en el castillo y en el palacio, había almas regias para quienes la verdad valía más que los tesoros. Note bien, las categorías sociales y aún valían más que los tesoros, las categorías sociales y aún que la misma vida. Es decir, estas personas de la realeza, estas personas regias de la realeza, para ellos era más valioso, note bien, valía más la verdad
La verdad valía más que los tesoros, la verdad que ellos estaban conociendo, valía más que los tesoros, valía más que las categorías sociales y aún la consideraban más valiosa que la vida. La armadura real encerraba un espíritu más noble y elevado que la mitra y las vestiduras episcopales. Luis de Berquín era de noble alcurnia, cortés y bravo caballero, dedicado al estudio y elegantes modales y de intachable moralidad. Era, dice un escritor, fiel partidario de las instituciones del Papa y celoso oyente de misas y sermones, y coronaba todas estas virtudes aborreciendo de todo corazón el luteranismo. Así que estaban enfrentando una situación bastante complicada con este personaje, Luis de Berquín. Empero, como a otros muchos, la providencia, anote bien, le condujo a la Biblia y quedó maravillado de hallar en ella no las doctrinas de Roma, sino las doctrinas de Lutero, a quien odiaba terriblemente. Él odiaba el movimiento de Lutero, el movimiento de la Reforma, y sin embargo, dice el Conflicto de los Siglos, que fue conducido a la Biblia, y ahí encontró exactamente lo que Martín Lutero predicaba, no lo que predicaba la iglesia de Roma, no lo que predicaban, no predicaban por su nada, ellos no predicaban absolutamente nada de la Biblia. Entonces, note bien, este personaje, Luis de Berquín, siendo el más instruido entre todos los nobles de Francia, su genio y elocuencia y su valor indómito y su celo heroico, tanto como su privanza en la corte, por ser favorito del rey, lo hicieron considerar por muchos como el que estaba destinado a ser el reformador de su país. Besa dijo, Berquín hubiera sido un segundo Lutero de haber hallado en Francisco I un segundo elector. Los papistas decían, es peor que Lutero, y efectivamente era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Le echaron en la cárcel por hereje, pero el rey mandó soltarle. La lucha duró varios años. Francisco fluctuaba entre Roma y la Reforma, tolerando y restringiendo alternadamente el celo bravío de los frailes. 3 veces fue apresado Berquín por las autoridades papales para ser librado, otras tantas por el monarca, quien admirando su genio y su nobleza de su carácter, se negó a sacrificarle a la milicia del clero. Así que él estaba siendo de alguna forma Berquín apoyado por el rey. Berquín fue avisado repetidas veces del peligro que le amenazaba en Francia e instado para que siguiera el ejemplo de aquellos que habían hallado seguridad en un destierro voluntario. El tímido y contemporizador Erasmo, que con todo el esplendor de su erudición carecía sin embargo de la grandeza moral que mantiene la vida y el honor subordinados a la verdad, escribió de Berquín. Vamos a ver qué escribió Erasmo. Solicita que te manden de embajador al extranjero, ve y viaja por Alemania, ya sabes lo que es Beda, un monstruo de 1000 cabezas que destila ponzoña por todas partes. Tus enemigos son legión, aunque fuera tu causa mejor que la de Cristo, no te dejarán en paz hasta que hayan acabado miserablemente contigo. No te fíes mucho de la protección del rey y sobre todas las cosas te encarezco que no me comprometas con la facultad de teología. Así es, eso es lo que escribió Erasmo, a Berquín. Así que en pocas palabras le estaba diciendo, vete de aquí, y entonces a mí no me andes comprometiendo absolutamente en nada, porque tu causa definitivamente está dictada. Pero cuanto más cuerpo iban tomando los peligros, más se afirmaba el favor de Berquín, lejos de adoptar la política y el egoísmo de
que Erasmo le aconsejara, resolvió emplear medios más enérgicos y eficaces. No quería ya tan solo seguir siendo defensor de la verdad, sino que iba a intentar atacar el error. Note bien, ahora iba directamente contra el error. El cargo de herejía que los romanistas procuraban echarle encima, él iba a devolvérselo. Los más activos y acervos de sus opositores eran los sabios doctores y frailes de la Facultad de Teología de la Universidad de París, una de las más altas autoridades eclesiásticas de la capital y de la nación. De los escritos de estos doctores, entresacó Berkin 12 proposiciones que declaró públicamente contrarias a la Biblia y por lo tanto heréticas, y apeló al rey para que actuara de juez en la controversia. Bueno, estos así llamados doctores, pues yo creo que no tenían absolutamente nada de conocimiento de la Biblia, porque ellos no utilizan la Biblia. Martín Lutero también así fue considerado como doctor en teología al principio, pero él no conocía absolutamente nada de la Biblia hasta que se encontró con una Biblia. Así que, ¿qué podían hacer ellos contra Berkin? Perdón. El monarca, no descontento de poner frente a frente el poder de la inteligencia de campeones opuestos y de tener la oportunidad de humillar la soberbia de los altivos frailes, ordenó a los romanistas que defendiesen su causa con la Biblia. Note bien lo que precisamente estábamos comentando. Bien sabían estos que semejante arma de poco les servía. La cárcel, el tormento y la hoguera eran las armas que mejor sabían manejar. Pues sí, claro, cuando no hay argumento, cuando no hay conocimiento, entonces siempre se antepone la violencia, el abuso. Cambiadas estaban la suerte de ellos y se veían a punto de caer en la cima a que habían querido echar a Berkin. Puestos así en aprieto, no buscaban más que un modo de escapar. Por aquel tiempo, una imagen de la Virgen estaba colocada en la esquina de una calle, amaneció mutilada. Voy a repetir la frase. Por aquel tiempo, una imagen de la Virgen que estaba colocada en la esquina de una calle amaneció mutilada. Esto produjo gran agitación en la ciudad. Multitud de gente acudió al lugar dando señales de duelo y de indignación. El mismo rey fue hondamente conmovido. Vieron en esto los monjes una coyuntura favorable para ellos y se apresuraron a aprovecharla. Estos son los frutos de las doctrinas de Berkin, exclamaban. Todo va a ser echado por tierra, la religión, las leyes, el trono mismo, por esta conspiración luterana. Así que aprovecharon esta situación para atacar a Berkin, para atacar la reforma, para exagerar, incluso para involucrar al mismo rey, haciéndole ver que también iba a correr esa misma suerte. Berkin fue aprendido de nuevo. El rey salió de París y los frailes pudieron obrar a gusto. Enjuiciaron al reformador y le condenaron a muerte, y para que Francisco no pudiera interponer su influencia para librarle, la sentencia se ejecutó el mismo día en que fue pronunciada. Al mediodía fue conducido Berkin al lugar de suplicio. Un inmenso gentío se reunió para presenciar el auto, y muchos notaron con turbación y espanto que la víctima había sido escogida de entre los mejores y más valientes de la familia, de las más valientes familias nobles de Francia. La estupefacción, la indignación, el escarnio y el odio se pintaban en los semblantes de aquella inquieta muchedumbre, pero había un rostro sin sombra alguna, pues los pensamientos del mártir estaban muy lejos de la escena del tumulto y lo único que percibía era la presencia de su Señor. Así estaba él a un paso de ser sacrificado, de ser llevado a la hoguera, de ser asesinado, y Berkin se mantenía tranquilo porque percibía solamente la presencia de su Señor, de Jesucristo. Así la misma experiencia de Esteban. La miserable carreta en la que lo llevaban, las miradas de enojo que le echaban sus perseguidores, la muerte espantosa que le esperaba, nada de esto le importaba. El que vive
si bien estuvo muerto, pero ahora vive para siempre y tiene las llaves de la muerte y del infierno, estaba a su lado. El semblante de Berkin estaba radiante y la luz y paz del cielo, radiante de la luz, perdón, y la paz del cielo. Lo mismo, lo que decíamos que fue la misma experiencia que vivió Esteban, el primer mártir. Vestía lujosa ropa, llevaba capa de terciopelo, justillo de raso y de damasco, calzas de oro. Iba a dar testimonio de su fe en presencia del Rey de Reyes y ante todo el universo, y ninguna señal de duelo empañaba su alegría. Mientras la procesión desfilaba despacio por las calles atestadas de gente, el pueblo notaba maravillado la paz inalterable y el gozo triunfante que se pintaban en el rostro y el continente del mártir. Parece, decían, como si estuviera sentado en el trono meditando en cosas santas. Esa era la expresión, la imagen, la idea que mandaba. Ya atado a la estaca para ser quemado, quiso Berkin dirigir unas cuantas palabras al pueblo, pero los monjes, temiendo las consecuencias, empezaron a dar gritos y los soldados a entrechocar sus armas, y con esto ahogaron la voz del mártir. Así fue como en 529 la autoridad eclesiástica y literaria más notable de la culta ciudad de París dio al populacho de 1793 el vil ejemplo de sofocar en el cadalso las sagradas palabras de los moribundos. Berkin fue estrangulado y su cuerpo entregado a las llamas. La noticia de su muerte entristeció a los amigos de la Reforma en todas partes de Francia, pero su ejemplo no quedó sin provecho. También nosotros estamos listos, decían los testigos de la verdad, para recibir la muerte con gozo, poniendo nuestro ojo en la vida venidera. Así que el enemigo, con la muerte de Berkin y con la muerte de tantos mártires, no pudo detener la Reforma. Recuerden que él buscó entonces otras estrategias y esta fue la misma situación. Al morir, al ser asesinado vilmente Berkin, muchos más estuvieron dispuestos a dar la vida por llevar adelante la Reforma y a dar la vida por su Señor. Durante la persecución en Meaux, se prohibió a los predicadores de la Reforma que siguieran en su obra de propaganda, por lo cual fueron a establecerse en otros campos de acción. Lefebvre, al cabo de algún tiempo, se dirigió a Alemania y Farel volvió a su pueblo natal en el este de Francia para esparcir la luz en la tierra de su niñez. Ya se había sabido lo que estaba ocurriendo en Meaux y por consiguiente la verdad que él enseñaba sin temor encontró adeptos. Muy pronto las autoridades le impusieron silencio y le echaron de la ciudad, ya que no podía trabajar en público. Se puso a recorrer los valles y los pueblos enseñando en casas particulares y en apartados campos, hallando abrigo en los bosques y en las cuevas de la peña, de las peñas de él conocidos, desde que los frecuentaran en los años de su infancia. Así que para él ya era una región bastante conocida. Dios le preparaba para mayores pruebas, las penas, la persecución y todas las acechanzas del diablo con las que se amenazaba. No han escaseado, decía él, y hasta han sido mucho más severas de lo que yo con mis propias fuerzas hubiera podido sobrellevar. Pero Dios es mi Padre. Él me ha suministrado y seguirá suministrándome las fuerzas que necesite. Así que este personaje, Farel, ahora estaba continuando con la labor de llevar adelante la reforma protestante. Como en los tiempos apostólicos, la persecución había redundado en bien del adelante del evangelio. Lo hemos dicho siempre, es decir, el enemigo
a través de la persecución no pudo dañar la reforma, al contrario, siempre la activaba más. Repito, como en los tiempos apostólicos, la persecución había redundado en bien del adelanto del evangelio. Expulsados de París y de Meaux, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra, note bien, y de esta manera la verdad se abrió paso en muchas de las remotas provincias de Francia. Eso, el enemigo quería acabar con la reforma, pero lo único que hacía era esparcirla más. Dios estaba preparando aún más obreros para extender su causa. En una de las escuelas de París hallábase un joven formal, de ánimo tranquilo, que daba muestras evidentes de poseer una mente poderosa y perspicaz, y que no era menos notable por la pureza de su vida que por su actividad intelectual y su devoción religiosa. Su talento y aplicación hicieron pronto de él un motivo de orgullo para el colegio, y se susurraba entre los estudiantes de Juan Calvino, entre los estudiantes que Juan Calvino sería un día uno de los más capaces y más ilustres defensores de la iglesia. Pero un rayo de luz divina penetró aún dentro de los muros del escolasticismo y de la superstición que encerraban a Calvino. Estremecióse al oír las nuevas doctrinas, sin dudar nunca de los herejes merecieron el fuego al que eran entregados, y no obstante, sin saber cómo, tuvo que habérselas con la herejía y se vio obligado a poner a prueba el poder de la teología romanista para rebatir la doctrina protestante. Así que aquí estaba Juan Calvino enfrentando esta situación y no la iba a poder superar, por supuesto. Él no iba a poder echar no iba a poder echar por los suelos la teología de protestante con la teología romana, porque no tenía absolutamente nada de sustento bíblico. Hallábase en París un primo hermano de Calvino que se había unido con los reformadores. Ambos parientes se reunían con frecuencia para discutir las cuestiones que perturbaban a la cristiandad. No hay más que dos religiones en el mundo, decía Olivetan, el protestante, una que los hombres han inventado y según la cual se salva el ser humano por medio de ceremonias y buenas obras. La otra es la que está revelada en la Biblia y que enseña al hombre a no esperar su salvación, sino de la gracia soberana de Dios. Ahí están las dos religiones que le presentaba Olivetan a Juan Calvino. Solamente hay dos, aquella que se pretende salvar por obras y la que es salvación por la gracia. No quiero tener nada que ver con ninguna de vuestras nuevas doctrinas, respondió Calvino. Note bien, todavía ahí él rehuyendo. ¿Crees que he vivido en el error todos los días de mi vida? Calvino como que ya sentía algo, como que ya presentía algo, y esta pregunta pues no era precisamente una pregunta que le hacía a su primo, sino más bien era una retórica. Pero habíanse despertado en su mente, note bien, pensamientos que ya no podía desterrar de ella. Ya estaba inquieto, ya su mente estaba trabajando. A solas en su aposento meditaba en las palabras de su primo. El sentimiento del pecado se había apoderado de su corazón. Se veía sin intercesor en presencia de un juez santo y justo. La mediación de los santos, las buenas obras, las ceremonias de la iglesia, todo ello le parecía ineficaz para expiar el pecado, es decir, para perdonar el pecado. Ya no veía ante sí mismo sino la lobreguez, note bien, de una eterna desesperación. Es decir, él estaba terriblemente dudando de que si él se había mantenido o se encontraba en la verdad con aquellas observaciones, con aquellas declaraciones
que le hizo su primo. Repito, ya no veía ante sí mismo sino la lobreguez de una eterna desesperación. En vano se esforzaban los doctores de la iglesia para aliviarle de su pena. En vano recurría a la confesión y a la penitencia. Estas cosas no pueden reconciliar el alma con Dios. Claro, ya no solamente lo estaba analizando mentalmente, teológicamente, sino que también lo estaba experimentando. Nada de eso que había aprendido, nada de eso que le habían enseñado, nada de esas indulgencias y esas penitencias le hacían sentirse justificados, le hacían sentirse bien ante Dios, ni ante él mismo. Aún estaba Calvino empeñado en tan infructuosas luchas cuando un día en que por casualidad pasaba por una plaza pública, presenció la muerte de un hereje en la hoguera. Se llenó de admiración al ver la expresión de paz que se pintaba en el rostro del mártir, en medio de las torturas de una muerte espantosa y bajo la terrible condenación de la iglesia. Daba el mártir pruebas de una fe y de un valor que el joven estudiante comparaba con dolor, con su propia desesperación y con las tinieblas en que vivía, a pesar de su estricta obediencia a los mandamientos de la iglesia. Es decir, Juan Calvino, cuando estaba viendo a este mártir siendo quemado en la hoguera, él vio la paz que tenía en su semblante, la que no tenía él, a pesar de todo lo que hacía. Así que esto impresionó tremendamente a Juan Calvino. En medio de las torturas de una muerte espantosa y bajo la terrible condenación de la iglesia, daba el mártir pruebas de una fe y de un valor que el joven estudiante comparaba con dolor, con su propia desesperación y con las tinieblas en que vivía, a pesar de su estricta obediencia a los mandamientos de la iglesia. Sabía que los herejes fundaban su fe en la Biblia, anote bien, por lo tanto se decidió a estudiarla para descubrir si posible fuera el secreto del gozo del mártir. Ahí fue impresionado, ahí fue donde decidió buscar la Biblia, porque sabía que los protestantes, los reformadores, basaban sus enseñanzas y su vida en la Biblia. Así que aquí Martín Lutero va a tener su encuentro con las Sagradas Escrituras. Y note bien, en la Biblia encontró a Cristo. Oh Padre, exclamó, su sacrificio ha calmado su ira, su sangre ha lavado mis manchas, su cruz ha llevado mi maldición, su muerte ha hecho expiación por mí. Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y has conmovido mi corazón para que tenga por abominables todos los méritos que sean que no sean los de Jesús. Así que aquí Juan Calvino entendió y se encontró con la verdad, la justificación por la fe. Entendió que somos salvos por gracia y que tenemos que aceptar esa justificación, esa salvación, ese perdón por la fe a través de Cristo Jesús. Entonces, la teología, la mala teología, la teología falsa que manejaba, que había creído y que durante muchos años había vivido con ella, quedó desterrada porque se encontró en la Biblia, se encontró con Cristo Jesús. Calvino había sido educado para el sacerdocio. No tenía más que 12 años cuando fue nombrado capellán de una pequeña iglesia. Note bien toda la trayectoria, toda la experiencia que tenía Juan Calvino dentro de la iglesia. No tenía, dijimos, más que 12 años cuando fue nombrado capellán de una pequeña iglesia y el obispo le tonsuró la cabeza para cumplir con el canon eclesiástico. No fue consagrado ni desempeñó los deberes del sacerdocio, pero sí fue hecho miembro del clero, se le dio el título de su cargo y percibía la renta correspondiente. Así que Juan Calvino estaba bien metido, bien relacionado con el sistema papal.
Viendo entonces que ya no podría jamás llegar a ser sacerdote, se dedicó por un tiempo a la jurisprudencia y por último abandonó este estudio para consagrarse al evangelio, pero no podía resolverse a dedicarse a la enseñanza. Era tímido por naturaleza, le abrumaba el peso de la responsabilidad del cargo y deseaba seguir dedicándose aún al estudio. Las reiteradas súplicas de sus amigos lograron que por fin convencerlo. Cuán maravilloso es, decía, que un hombre de tan bajo origen llegue a ser elevado hasta tan alta dignidad. Muy bien, vamos a terminar con este último párrafo. Es interesante entonces lo que ya Juan Calvino comienza a hacer. Calvino empezó su obra con ánimo tranquilo y sus palabras eran como el rocío que refresca la tierra. Se había alejado de París y ahora se encontraba en un pueblo de provincia bajo la protección de la princesa Margarita, la cual, amante como lo era del evangelio, extendía su protección a los que lo profesaban. Calvino era joven, aún de continente discreto y humilde. Comenzó su trabajo visitando a los lugareños en sus propias casas. Allí, rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia y exponía las verdades de la salvación. Los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a otros y pronto el maestro fue más allá a otros lugares predicando en los pueblos y villorrios. Se le abrían las puertas de los castillos y de las chozas y con su obra colocaba los cimientos de la iglesia en donde iba a salir más tarde, de donde iban a salir más tarde, los valientes testigos de la verdad. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí porque ya comenzamos a estudiar la obra de Juan Calvino. Entonces, el Señor siempre ha levantado personas, unos caen, unos caen, muchos cayeron a causa de la hoguera y otros por la muerte natural, pero el Señor siempre tiene a un instrumento suyo para que pueda continuar con la obra. Así que ninguno de nosotros somos indispensables, somos necesarios, sí, pero ninguno de nosotros somos indispensables y el Señor puede utilizarnos o puede no utilizarnos, pero cuando decidimos que el Señor nos utilice, entonces pues somos de gran bendición. Así que vamos a dejarle hasta aquí y voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, profundamente por el privilegio que nos diste de poder considerar tu palabra en esta mañana, de poder considerar este mensaje importante, de seguir, Señor, viendo la obra de la reforma protestante, de los reformadores, Señor, que de alguna o de otra forma, querido Padre, pudieron impactar al mundo. Te rogamos que nos permitas que también nosotros, Señor, en nuestros tiempos podamos también de alguna o de otra forma, pero siendo dirigidos con el poder de tu Espíritu Santo, impactar la mente, Señor, de aquellos que están siendo engañados, de aquellos a quienes no les ha llegado la verdad. Te rogamos que nos utilices con el poder de tu Espíritu Santo, que perdone nuestras faltas, no somos dignos, no lo merecemos, Señor, pero rogamos, querido Padre, que nos permitas poder seguir adelante con tu ayuda divina. Bendice tu iglesia, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, si el Señor nos permite y todo va bien durante esta semana y al llegar el sábado todo va bien, entonces vamos a continuar estudiando este maravilloso mensaje que el Señor nos ha dado. Mientras tanto, ayúdenos a compartir este mensaje. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado.